Bueno, ahí se está grabando, así que buenas tardes a todos. Comenzamos con la clase. ¿Sí? Y fíjense que la idea es que ustedes empecemos a repasar un poquitito, ¿sí? Todo lo que es la anatomía, la fisiología y la semiología. ¿Sí? Este es digamos, el título que le he puesto a la clase, aspectos neuroanatómicos aplicados a la salud mental. O sea, nosotros vamos a estar viendo como si tuviésemos una esquizofrenia y vamos a empezar a ver el cerebro como lo ven los psiquiatras, ¿sí? Y que tienen una visión distinta a la que tenemos nosotros los que hacemos las cosas más estructuradas, orgánicas, que podamos, en teoría, palpar. Bueno, como ustedes saben, la psiquiatría es el estudio de la mente humana. ¿eh? Entonces, la mente humana radica en el cerebro. ¿Está bien? Pero, digamos, es un concepto bastante diferente al de que vemos en neurocirugía y neurología. Entonces, bien, cuando nosotros hablamos de mente o psiquis, ¿sí? También podemos hablar de nuestra conciencia, ¿sí? No son sinónimos, pero casi. Ahora dejémoslo así. Ustedes están en el primer año, dejémoslo como que es todo lo mismo. Mente, psiquis, conciencia. Nosotros podemos dividir, ¿sí?, la estructura de la mente en un despertar y en un contenido, digamos, ¿sí? Entonces acá va a haber un sueño-vigilia, ¿sí? Un ciclo circadiano, ¿está bien? Y el contenido, básicamente, solamente lo podemos reconocer cuando estamos despiertos. Cuando estamos dormidos, en teoría no tenemos un contenido. En teoría, les digo porque después están los famosos sueños, que tienen otra connotación, y bueno, no da la clase para hablar de ello, ¿sí? Y tal vez tampoco mis conocimientos. Nosotros podemos dividir o interpretar o analizar el contenido de nuestra psique o nuestra mente en una esfera intelectual, ¿sí?, en una esfera motivacional, ¿sí?, y en una esfera emocional. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Y empezamos con la esfera psicomotora o intelectual, nuestra razón, nuestra cognición, digamos, como para, es lo que más sencillo podemos entender en este momento, ¿sí? Después hay una esfera motivacional, como dijimos, y una esfera emocional. Bien, entonces, la esfera psicomotora e intelectual, ¿sí?, digamos, también está dividida en unas funciones mentales superiores, las que se conocen como básicas, ¿sí? Y por supuesto, si hay unas funciones mentales superiores, va a haber unas avanzadas que vamos a ir hablando. Estas funciones mentales básicas son la atención, la comprensión y la memoria. Las seguimos analizando un poquito, ¿sí? Y cuando hablamos de atención, hablamos de prosexia, ¿sí? La atención es la focalización, el focus de la habla inglesa. Es el prestar atención a algo, ¿está bien? Entonces, cuando hablamos de alteraciones de la prosexia, ¿sí?, puede haber dos tipos, una hipoprosexia o una hiperprosexia, ¿está bien? Por ejemplo, a una persona que tenga una hiperprosexia, pasa una mosca volando y presta atención a la mosca, ¿sí? Es como que no se puede concentrar o focalizar en algo, ¿está bien? Y aquellos que, digamos, tengan una una hipoprosexia, ¿sí?, también van a tener dificultades en poder seguir el hilo de una conversación, sobre todo si es bastante compleja, ¿está bien? Ambas, ¿sí?, son problemas, digamos, de enfermedades bien clásicas, que las van a ver más adelante cuando desarrollen salud mental, no en este momento. Cuando hablamos de comprensión, ¿sí?,
nosotros hablamos de comprender, ¿sí? Y también se habla de sensopercepción, digamos, es la interpretación de los estímulos que nos llegan a nosotros, ¿sí? Y nosotros cuando hablamos de estímulos, tacto, vista, gusto, olfato y me falta una audición, ¿sí? Y si quieren le agregan eh, el sexto sentido, que sería el del equilibrio, ¿sí? El vestibular. ¿Está bien? Cuando esa comprensión de lo que estamos sintiendo está alterada, nosotros podemos ver lo que son las ilusiones o las que son las alucinaciones. Las alucinaciones son aquellas distorsiones de la realidad donde lo que está viendo el paciente no está, ¿sí? Y las ilusiones son aquello donde el paciente ve algo, pero no es lo que cree que ve, ¿sí? Y acá también se puede armar todo un capítulo dedicado a este tipo de temas. Pero lo que yo quiero que entiendan es lo que les acabo de explicar. ¿Está bien? Y cuando pasamos a la memoria, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de memoria, ¿sí? Entonces les van a aparecer varias clasificaciones. La memoria es la capacidad que tenemos nosotros de, digamos, prestar atención a algo, entenderlo y guardarlo en nuestra mente. ¿Cómo sabemos que lo guardamos? Porque lo podemos evocar, ¿sí? Entonces podemos traer ese recuerdo nuestro al presente, digamos, y podemos describir algún recuerdo que tengamos. Después, si está bien o mal, es otra cosa, ¿sí? Las clasificaciones entonces de la memoria. Vamos a tener la clasificación temporal y la vamos a dividir en corto plazo o largo plazo. La inmediata, aquella, por ejemplo, es cuando nos dan un número de teléfono, marcamos en el teléfono, llamamos y no logramos comunicarnos, ¿sí? Hoy en día, nuestros teléfonos, la mayoría de nuestros teléfonos, sí, retienen lo que hablamos, a quién le hablamos, entonces podemos volver a marcar. En el caso que nosotros tengamos los teléfonos antiguos o un teléfono de línea, y tenemos que volver a marcarlo muchas veces, vamos a tener que volver a preguntar, sí, ¿cómo era el número de teléfono? Porque nuestra memoria inmediata no lo pudo recordar. Nuestra memoria inmediata, por ejemplo, es recordar qué comimos hoy a la tarde, qué comimos hoy al mediodía, qué comimos al desayuno, qué comimos anoche. Y bueno, tiene una limitación, tiene una capacidad. Por lo tanto, ¿sí? La memoria de corto plazo tiene, ¿sí? Unas limitaciones en cantidad, la capacidad limitada, ¿sí? Y también está limitada en un tiempo, corto periodo de tiempo, ¿sí? Bueno, yo les hacía ese ejercicio de recordar que fuimos comiendo. Y por ahí alguno de ustedes tiene una capacidad de acordarse, pero seguramente del domingo pasado que fue lo que comieron, es poco probable que se acuerden. Ahora, si ustedes después tal vez lo asocian este, que bueno, que hicieron una reunión por videollamada y que ese mediodía comieron junto con algunos familiares a través de la videollamada y que sirvieron ñoquis, está, es lo mismo cuando lo hacen tal vez para las fiestas y demás. Entonces, a veces con las asociaciones, esa memoria temporal de corto plazo puede llegar a evocarse, es porque queda guardada en algún lado y de alguna manera después aparece el mecanismo del olvido. Todo aquello que no se usa tiende a dejarse de ir olvidándose. ¿eh? Es como cuando aparece acá el antivirus que te dice, te hace bastante tiempo que no usa estos programas, ¿no quiere eliminarlos? Bueno, algo parecido son los olvidos. El tema es que a veces nos olvidamos de cosas que tendríamos que recordar de hace muy poquito tiempo, y me imagino que ustedes están con todos los problemas estos de dar los recuerdos
y si tenemos o no capacidad para recordar todo lo que es neuro, porque se nos viene el parcial dentro de poco. Pero bueno, bien, sigamos entonces. Memoria a largo plazo. Dos tipos de memoria a largo plazo. Una que se conoce como explícita, ¿sí? Y otra que se conoce como implícita o procedimental. Esta explícita, ¿sí? Es la información que puede recordar una persona en forma consciente. Y hay dos tipos. La episódica, digamos la autobiográfica, o sea, son todos los episodios que nos van ocurriendo en nuestra vida y que nosotros los vamos recordando y organizando en nuestra mente de dónde van ubicándose y en función de ello los vamos evocando. Por ejemplo, en el 2007 nos fuimos de vacaciones hasta el lado, o no, mira, acordate que fue en el 2008, porque lo relacionamos, bueno, esa es nuestra memoria a largo plazo explícita. ¿eh? La procedimental o implícita, que a veces perdón, la semántica. Vamos a la semántica. Es aquella de todos los datos que vamos recabando. No necesariamente tenemos que ser autorreferenciados. La autobiográfica o semántica es, digamos, precisamente lo contrario. Entonces, vamos, por ejemplo, todo aquello que estamos estudiando en este momento sería la memoria a largo plazo explícita semántica. ¿Sí? Todos los datos que nos vamos viendo de neuro, o de lo que están viendo en módulo 2 y módulo 3, los van organizando. Dentro de ellos también hay subclasificaciones que no tienen ningún sentido, que sepamos. Y hablando de la implícita, por ejemplo, esta, la procedimental, que es un tipo de memoria también a largo plazo, es en teoría un poquito más inconsciente, porque refleja la forma de hacer las cosas, ¿sí? Las habilidades motoras. Por ejemplo, escribir, montar en bicicleta, conducir un auto, usar un taladro, y 10.000. Les pongo a usar un taladro porque en algún parcial sé que había una pregunta de esas. No van a estar ahora en la verdadera o falsa, pero había. Eh, entonces, ustedes, por ejemplo, típicamente 4, 5, 6 años uno aprende a andar en bicicleta. Imagínense que hasta los 10 años andando en bicicleta y después pasan, no sé, 20 años sin andar en bicicleta. Es muy probable que esa persona, ¿sí? A sus 30 años, se suba a una bicicleta y sale andando en bicicleta. ¿Por qué? Porque en algún lugar de su cerebro quedó organizado lo de montar en bicicleta. Tal vez se caiga, pero que va a saber andar seguro. ¿eh? Bueno, espero que se haya entendido hasta ahí. Y para ello también van a encontrar que hay algún otro tipo de memoria, esta que se conocería como memoria RAM o operativa. ¿Sí? Es la capacidad que tenemos de algunos conocimientos previos y poder relacionarlos con la información nueva, y de esa forma adquirir nuevos conocimientos. ¿Sí? Eh, por ejemplo, voy a comprar algo y contrasto con otros precios o lo veo con la cantidad de dinero que tengo en mi billetero, mi cuenta bancaria, con lo que yo gano y puedo llegar a determinar si con eso puedo cubrirlo en 1, 2, 3 cuotas, en 12 cuotas o lo que sea. Todo ese tipo de procedimiento cognitivo, ¿sí? También se llama memoria operativa. Es como traer cosas a nuestro escritorio, que sería la memoria RAM, interrelacionarla y con ello generar un nuevo conocimiento, el cual podrá recordarse o no. Es como cuando también vamos y pedimos un presupuesto, te lo dicen, vas a otro lugar, pedís otro presupuesto de algo parecido, vas a otro lugar y después ya no te acordás qué te dijeron cada cual, ¿no? Para eso están también las anotaciones y demás. Bueno, nuestro cerebro, si nosotros lo organizamos, podríamos recordar varias de este tipo de cosas. ¿eh? Bien, entonces, como habíamos dicho, ¿sí? Teníamos las funciones mentales básicas y hay otras que son superiores y avanzadas. La ideación, razonamiento, el juicio, pensamiento, abstracción. Algunas de ellas es muy parecido a la memoria esta operativa que estuvimos hablando recién. ¿sí? Donde, por ejemplo,
esta que sería inducción. Uno, de varias ideas que uno conoce y demás, y de alguna otra que le presenten, saca una conclusión tercera y de ahí tiene este, un nuevo conocimiento, que uno lo puede llegar a guardar en algún lugar y después recordarlo. ¿Eh? Y la deducción es cuando uno hay dos verdades conocidas y uno las relaciona y deduce que a partir de ellas dos puede sacar una tercera deducción válida. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, hay muchos ejemplos de ello, tampoco, no nos vamos a meter demasiado. ¿Sí? Pero bueno, este grupo, también va a depender del autor que ustedes lean, les va a ir diciendo diferentes funciones mentales superiores avanzadas. ¿Sí? Todo esto que estuvimos charlando, esfera psicomotora o intelectual. Bien, entonces, vamos ahora a la otra esfera, la esfera motivacional. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con la voluntad. Lo van a ver como esfera voltiva, ¿sí? Y también tiene mucho que ver con nuestros reflejos de búsqueda. ¿Está bien? Entonces, generalmente hay algunos reforzamientos que van a hacer que nuestro cerebro siga buscando algo, y lo que se conocen como reforzamientos, ¿sí? Cuando esos reforzamientos son positivos, por ejemplo, ustedes se come un pedacito de chocolate y realmente después es algo que gusta, y bueno, y eso los hace sentir bien. Entonces esos reforzamientos positivos están dados por algunos neurotransmisores, ¿sí? Como la dopamina, como los opiáceos, ¿sí? Y que en general hace que nosotros podamos, cuando nos dicen, un chocolate, uno recuerda una sensación agradable y uno dice, ah, quiero más. ¿Eh? O cuando, qué sé yo, termina de mirar una película y dice, ah, me voy hasta el kiosco, antes que podíamos, ahora no cuenta. Que ver esto con la esfera motivacional es que nos genera, ¿sí? Tendencias a, ¿sí? Tiene mucho que ver. Bien, como dijimos, por ejemplo, uno va a la casa de unos amigos, a pasarla bien, y empieza a haber discusiones, uno la pasa mal y demás, una, dos, tres veces, bueno, y trata de evitar que se vuelva a producir ese tipo de situaciones. ¿Sí? Bien, y después tenemos la otra esfera, que también esto es como un plano. Entonces, digamos, esta esfera emocional, uno va a encontrar que hay cosas que me gustan, hay cosas placenteras, ¿sí? Y hay cosas que no me gustan, o sea, que hay cosas que no me van a dar placer. Y en general de esto también va a provocar algún tipo de comportamiento. Si ustedes se ponen a fijar, ¿sí? Los tres círculos o esferas que estuvimos conversando, ¿sí? Se entrecruzan. Entonces lo motivacional tiene mucho que ver con la esfera emocional, ¿eh? Y la esfera emocional también tiene que ver con lo intelectual. Entonces todo eso que comparten, el teorema de los conjuntos que vimos creo que en primer grado o en segundo grado, ¿sí? Podrán estar ubicados en este lugar, y cuando los tres tienen algo que ver con alguno de nuestros comportamientos, nuestras formas de ser, ¿sí? Estarán ubicados en este lugar. ¿Sí? Como les decía, no es la base de esta clase, la interpretación psiquiátrica del mismo, sino tener una visión desde la anatomía, de la fisiología, de la semiología, o sea que ahora en un ratito también vamos a evaluar
cómo vamos a analizar este tipo de alteraciones. Entonces, en la esfera emocional, ¿sí? En la esfera emotiva, nosotros podemos encontrar las emociones que son reacciones agudas, ¿eh? Y dentro de ellas, ¿sí? Muchas de ellas explicadas por cambios hormonales, cambios neuroquímicos, ¿sí? Hay algunas que se conocen como básicas, ¿sí? El miedo, la ira, la sorpresa, el asco, ¿sí? O sea, la evitación, ¿eh? La alegría, la tristeza, ¿eh? En algunos lugares aparece la vergüenza. Hay 6 o 7, depende de los autores, ¿sí? Y después hay otras que son avanzadas y hay 270 emociones más. Algunas de ellas son positivas, algunas son negativas y algunas son ambivalentes con respecto a cómo nos vamos a sentir con respecto a ellas. En función de ellos, ¿sí? Cuando esas emociones pasan y se establecen o se consolidan, nosotros hablamos de sentimientos, ¿sí? Entonces, en general, los sentimientos tienen una valoración más consciente. A nivel amor, no sé cuánto hay de conciencia, pero bueno, está. Pero uno, digamos, se puede dar cuenta de que uno está feliz, o de que uno está solo, o uno está aburrido. Bueno, estos son sentimientos, digamos. También no dejan de ser cambios hormonales o neuroquímicos, pero en general va a haber mayor consolidación, o sea que seguramente hay algún tipo de crecimiento, digamos, de nuevas sinapsis, que es algo parecido a lo que pasa con la memoria. ¿Eh? Bien, entonces, habíamos hablado, la salud mental, la semiología, ¿eh? Los 3 planos, el emocional, el cognitivo, el conductual, el plano en este caso, espera de otro. Eso todo depende de dónde lo lean, ¿sí? Pero básicamente siempre están hablando de estos 3 formas de visión. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros llegamos a las funciones mentales superiores, también podemos hablar, y ya lo han visto, ¿sí? Sobre las noxias, sobre las plaxias, sobre el lenguaje. ¿Está bien? Son en sí nuestras funciones mentales superiores. Entonces, cuando los vamos a analizar, tenemos algunos test globales, como por ejemplo es el Mini Mental, uno de ellos, y hay otras pruebas mucho más específicas, algunas específicas para cada uno de estos este, funciones mentales, ¿sí? Que están ubicadas en nuestro cerebro, y que muchas veces se relacionan con algunos lugares muy específicos en nuestro cerebro. Y algunas otras pruebas tal vez son más específicas para ver el plano emocional, para el plano conductual, colectivo, para ver la personalidad, para ver, digamos, ese tipo de cambios. Nosotros cuando estamos evaluando este tipo haciendo este tipo de análisis, digamos, generalmente lo hacen los psiquiatras apoyados de psicólogos y a veces de técnicos en desarrollo de estos tests. ¿Eh? Por ejemplo, cuando se estudia un paciente con demencia, cuando se estudia un paciente este, que tiene algún tipo de delitos, esos test son los que nos van a determinar qué tipo de personalidad o de conciencia, mente, psiquis tiene ese paciente. ¿eh? Tampoco nos vamos a meter en lo que es la estructura de la mente, ¿sí? Desde el punto de vista psiquiátrico, eso lo van a ver más adelante. Bien, esto es lo que es un mini mental, ¿sí? Es muy sencillo, se hace la orientación temporal del paciente, esas son las cosas que se le preguntan. Tiene 5 puntos. ¿eh? Después viene una orientación espacial, todo esto es orientación, ¿sí? Dónde está ubicado, el lugar, todo. A veces cuando alguno de estos falla, uno le puede preguntar quién es el presidente, por ejemplo. Pero bueno, eso les da una orientación temporoespacial del paciente, tiene 10 puntos de valoración. Después viene la memoria. En general uno le da 3 palabras, yo estoy muy acostumbrado a decirles
pelota, bandera, árbol, ¿sí? Pero acá hay otros, ¿eh? En general, después de ello, uno pasa a este otro punto, donde uno lo que le pide al paciente es que reste de 100 de a menos 7. Entonces, el paciente le da 123, después le dice 84. Le pregunta, pero 84, ¿está seguro? O lo deja que se equivoquen. Eso depende el que esté haciendo el test, ¿sí? A veces hay pacientes que no saben, entonces, por ejemplo, le puede hacer restar 20, menos 2, menos 2, menos 2, 18, 16, 14, 12, 5 veces. ¿Está bien? O le dicen que le diga la palabra mundo, uno se la hace deletrear al derecho, pero lo que va a contar es cuando le diga la O, la D, la N, la U, la M. Esos son 5 puntitos. Entonces, uno de estos dos les va a dar eso. Después que lo desconcentramos al paciente, le preguntamos si recuerda alguna de estas 3 palabras que le dijimos, alguna de estas, ¿sí? Y entonces ahí podemos ver el tema atención y memoria. ¿Está bien? El cálculo lo vemos con esto, ¿eh? Y después, bueno, hay algunas praxias. Por ejemplo, tiene que estar haciendo unos dibujitos, copiar el dibujo. Se le puede hacer un reloj. ¿eh? Depende del minimental que ustedes estén haciendo. Y después se evalúa el lenguaje oral, el escrito. Se le da, por ejemplo, 3 órdenes al paciente que las vaya repitiendo. Se les hace leer, que cierre los ojos, y uno se da cuenta que el paciente no solamente leyó cierre los ojos, sino que el paciente lo hace, que cierra los ojos. Porque ustedes les dicen la orden, lea esto y haga lo que dice el papel. Entonces el paciente cierra los ojos, uno le da el puntito que corresponde. En general, ¿sí? Esto depende también del nivel intelectual del paciente, el nivel intelectual, el nivel educacional, por decirlo de otra manera, ¿sí? Puede estar alterado y generalmente nosotros podemos lograr 24 puntos y eso sería un parámetro para decir que 23 está fuera de lo normal, 25, 24 están perfectos. ¿Sí? Bien, evaluación de demencias, por ejemplo. ¿Sí? Bien, sigamos entonces con algunas pruebas específicas. Cuando nosotros hablamos de noxias, hablamos de reconocer, ¿sí? Y cuando no conocemos, se le llaman agnosias. Impiden que la persona reconozca los estímulos, aunque sus sentidos funcionen perfectamente, ¿sí? Es difícil poder saber que el paciente está reconociendo bien. Pero bueno, por ejemplo, hay agnosias visuales, agnosias táctiles, lo que se conoce como asterognosia. Ejemplo, nosotros le podemos dar una llave al paciente con los ojos cerrados y el paciente al tocarlo, cualquiera de ustedes agarre una llave y se va a dar cuenta que es una llave, ¿sí? No necesitan de la vista para poder reconocerlo. Bueno, a eso se conoce como asterognosia. También hay reconocimiento de olfatos. Eh, Esto prácticamente no se analiza, igual que lo auditivo, pero es posible que nosotros perdamos nuestras capacidades de reconocer este, algunos olfatos de otros. Y acá pueden aparecer lo que estuvimos hablando de ilusiones y alucinaciones también. Nosotros podemos tener algunas alteraciones, que podemos ver cosas que no están, ¿sí? Podemos ver, sentir cosas que nos tocan y no nos están tocando. ¿eh? Pero son otro tipo de alteraciones. Las agnosias, por ejemplo, clásicas, son aquellas donde uno no puede reconocer, por ejemplo, una parte del campo visual. ¿eh? Hay algunos pacientes que pierden la capacidad de poder observar lo que está pasando en su campo izquierdo, por ejemplo. No lo ven. Entonces,
por ahí el paciente, y esto tengo un paciente, por eso se los comento, se queja porque no le pusieron un tenedor, ¿sí? Y eso es porque el paciente no puede ver al lado izquierdo, por más que el, cuando ustedes lo analizan al paciente, le hacen un campo visual, el paciente andaría bien, digamos, la parte visual está correcta, ¿sí? Pero el paciente no puede reconocerlo. Eso es una alteración ¿eh? Que lo da en el hemisferio parietal, en el, perdón, lóbulo parietal. Este, bueno, pasamos un poquito a las praxias. Esto es el saber hacer, lo que son las habilidades motoras adquiridas. ¿eh? Ya también lo estuvimos hablando con la memoria implícita, pero bueno, no dejan de ser. Hay una que se llama ideomotora, donde uno, por ejemplo, no necesita tener el objeto. Si a cualquiera de ustedes uno le dice, haga un saludo militar, y bueno, alguno que pasó por el servicio militar lo hará del tipo a como se hace acá en Argentina, u otro lo habrá visto en una película como lo hacen en Estados Unidos. Cualquiera de ustedes podrá hacer una venia militar, ¿sí? En el caso de las ideatorias, por ejemplo, es el paciente que está delante de una cocina, uno le da un encendedor y el paciente no sabe que primero tiene que abrir el gas, después encender el encendedor y acercarlo y que se prenda la cocina. ¿eh? Son pacientes que, por ejemplo, no pueden preparar mate o algo por el estilo. ¿Está bien? Y así como hay este tipo de apraxias, también hay una apraxia que se llama de la marcha, cuando hay algunas lesiones frontales, principalmente cuando hay acumulación de agua, muy típico de la hidrocefalia normotensivo, que nos da a un paciente que, digamos, cuando puede caminar, puede hacer todos los movimientos de caminar, pero cuando quiere caminar no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Hay otra apraxia que se llama del vestir, o sea, que son pacientes que este, por ahí les relatan cómo hay que hacer las cosas, pero cuando las tienen que hacer no pueden. ¿Está bien? Y después, bien, tenemos también algunas formas de evaluar nuestro lenguaje. ¿eh? Para recordar, tenemos un lenguaje oral, un lenguaje escrito y un lenguaje simbólico. ¿sí? Símbolos que pueden ser de muchos tipos, desde señales de humo, ¿eh? hasta, por ejemplo, hacerle la señal para que uno quiere comer. Creo que eso es mundial y si uno junta los deditos, lo apunta hacia su boca, uno sabe que está pidiendo comida. Bien, entonces, nuestro lenguaje tiene principalmente una expresión en cada uno de ellos y una comprensión con cada uno de ellos. Uno puede comprender un símbolo, ¿sí? Y uno puede expresar ese símbolo. Ese es nuestro lenguaje. Ustedes ya saben que el área de Broca es el área expresiva y el área de Wernicke es nuestra área comprensiva del lenguaje. Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Ahí en el mini mental lo estuvimos viendo, básicamente uno ve cómo se expresa el paciente, le puede pedir que repita algunas cosas, algunos vocablos, ¿sí? Le puede dar tres órdenes, y uno ve cómo las ejecuta. En general uno le da las tres órdenes juntas y ve la ejecución de ellas. Los problemas que podemos tener es una afasia global, o sea que el paciente no entiende y no puede expresar. O que tengamos algún tipo de afasias parciales. Algunos que tengan afasias de expresión, o sea, comprenden. Por ejemplo, uno le dice cierra los ojos y el paciente puede cerrar los ojos, ¿sí? Pero el paciente no puede emitir las palabras. Si quiere si ustedes le piden que lo repita o que hable o algo por el estilo, no puede hacerlo, o a veces tampoco pueden escribir. ¿eh? Este, bien. Y el otro sería el de comprensión, que el paciente no puede hablar, puede decir cosas, pero generalmente ni comprende lo que dice, y eso es muy, muy parecido a lo que es
nuestra fascia global. ¿eh? Y la otra, que se conoce como afasias de conducción mixtas, y eso depende si las lesiones están más cerca de del lóbulo frontal o más cerca del lóbulo temporal, ¿sí? Van a tener algún tipo de afasia de conducción. Y hay una que es bastante típica donde el paciente no puede repetir. ¿eh? Hay otras donde el paciente no puede nominar objetos, eso se llama afasia nominal. Bueno, hay muchos tipos. Bien, y acá terminamos una parte de la clase que es lo que estuvimos hablando digamos, cómo interpretar nuestra mente y demás. Y ahora vamos a empezar a tratar de ver dónde está guardado esto de nuestra mente, nuestra conciencia en nuestro cerebro. Nosotros podemos recordar, ¿sí? Podemos hablar de que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿sí? Acá los dos hemisferios son izquierdos, son dos figuras de hemisferio izquierdo. Los dos son dibujos, y estos son los lóbulos que los componen, ¿sí? El frontal, el parietal, el temporal, occipital. Cuando abrimos la cisura silviana, o sacamos ¿eh? la cisura ciliana, acá hemos resecado una parte del cerebro, uno puede ver la ínsula en su extensión. La apertura, al fondo de la cisterna ciliana, nosotros nos encontramos con este lóbulo, que se conoce como lóbulo de la ínsula. Y después hay otro lóbulo que es el lóbulo límbico. Esto depende de si lo dividimos en 5 o 6 lóbulos, ¿sí? Porque el lóbulo límbico, en algunas partes, como vamos a ver, pareciera que tiene relación con el lóbulo frontal, en otro lugar pareciera que tiene relación con el lóbulo parietal, y en otro lugar claramente está dentro del lóbulo temporal. Entonces, hay algunos que dicen que estos, el cerebro se divide en 5 lóbulos. Y hay otros que lo dividen en este otro, y lo dividen en 6. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a nuestra cara medial, ¿sí? Y vamos a empezar a charlar un poquitito de lo que es el lóbulo límbico, es donde nosotros lo podemos analizar, ¿sí? Y nosotros en la cara medial vamos a ver 4 surcos relevantes, Dos de ellos tienen mucho que ver con el lóbulo límbico y los otros dos tienen que ver con el lóbulo occipital, ¿sí? Este que está acá es el parieto occipital y posiblemente este que está acá sea la cisura calcarina, ¿eh? Y esto nos va a determinar algunas formas de llamar a a cómo dividirlo, a la cara interna de nuestro hemisferio. ¿eh? Bien, los otros dos, estos dos de acá arriba, nosotros podemos decir que este es el calloso marginal, ¿sí? Y si este es el cuerpo calloso, el pericalloso es el que está pegado al cuerpo calloso. Y este giro, que está entre ambos, ¿eh? nosotros podemos decir que se conoce como circunvolución o giro del cuerpo calloso, o más fácil, llamarlo cíngulo, esto que está acá, ¿sí? El cíngulo. Este básicamente es la corteza más importante de nuestro lóbulo límbico. ¿eh? Digamos, todas las sensaciones luego de pasar por el tálamo y de ir a, una vez que llegan al tálamo, nuestras sensaciones, ¿sí? De ahí van a las áreas primarias, área primaria sensitiva, área primaria visual, área primaria auditiva, una gustativa y vestibular que también existe en nuestro cerebro, ¿sí? Y hay colaterales que le informan al lóbulo límbico para que los interprete y les dé un tono emocional a esas sensaciones que uno está recibiendo. Entonces uno dice, uy, qué lindo que es haberme mareado, cuando uno sale de una calecita, por ejemplo,
o en la samba, uno lo pasa bien. Sí, sin embargo, sale con un mareo interesante. ¿eh? Pero bueno, nuestro lóbulo límbico es el que nos está diciendo si eso le gustó o no le gustó. Bien, entonces, vamos a ir analizando. De nuevo, este es nuestro cuerpo calloso, ¿sí? Nuestro septum, nuestro surco pericalloso, ¿sí? Nuestra parieto occipital, nuestra cisura calcarina, muy probablemente sea esta. Esto creo que es la tienda del cerebelo apoyada, ¿sí? Porque como les he comentado en otras clases, este hemisferio cerebral, ustedes lo ven aplanado acá, lo ven aplanado acá, ¿sí? Esto es anterior, esto es superior, esto es posterior, esto es inferior, ¿sí? Esto es porque se fijó con una bolsa. Esto no se fijó en el mismo cráneo. Bien, y este es nuestro pedicalloso. Ustedes van a ver que estos surcos son a veces difíciles de poder diferenciar si este es el pericalloso o es este. ¿eh? En general, este que llega hasta acá es el pericalloso. Entonces uno siguiéndolo, uno puede hacer toda la curvita siguiendo al cuerpo calloso. Por lo tanto, todo esto es nuestro cíngulo. ¿Sí? Bien, llegamos. Entonces, nuestro lóbulo límbico tiene un área que está abajo del pico del cuerpo calloso y se llama área subcallosa. ¿sí? Si uno sacara la sustancia gris, eh, parte de la sustancia blanca, en el fondo se va a encontrar con unos núcleos grises que también pertenecen al sistema límbico y que son los núcleos basales ventrales. Cuando nosotros estudiamos el putamen, estudiamos el núcleo caudado, eh, el lobo pálido, ¿sí? Nosotros decimos que esos son los núcleos basales dorsales. Estos que están acá, pegados al septum, entre ellos hay un núcleo muy importante que se llama núcleo accumbens, que en un ratito vamos a ver de qué se trata. ¿sí? Son los que se conocen como núcleos basales ventrales. Acá tienen el nombre, accumbens. Bien. Y estos giros se conocen como paralfactorio, paraterminal, no tiene importancia para nosotros. Bien, entonces acá tenemos el surco pericalloso, el surco calloso marginal, y en el medio, pintado, nuestro cíngulo. ¿sí? Bien, entonces siguiendo hacia atrás, nosotros acá teníamos el surco pericalloso, ¿sí? La cisura calcarina, ¿eh? y entre ellos, entre el cuerpo calloso y estos dos surcos, hay una zona del cerebro que se conoce como istmo. ¿sí? Y esta otra parte, esto que estamos viendo acá, ¿sí? se llama giro parahipocampal o es el giro temporal quinto, ¿eh? que está más allá de un surco que se conoce como surco colateral y que van a ver que lo vamos a ir reconociendo varias veces. Sería el surco, la rayita roja, que tiene este sentido. Surco colateral. Pertenece al lóbulo temporal, ¿sí? Y el giro parahipocampal pertenece al lóbulo límbico. ¿sí? Para comentarles, esto, la punta del lóbulo temporal, la cara interna del lóbulo temporal, es el uncus, el que se enclava cuando uno tiene una herniación lateral. ¿sí? Han leído unas cuantas veces el tema de la anisocoria, cuando se dilata la pupila. Bien, este es el culpable de comprimir el tercer par y hacer que disfuncione el parasimpático. Sigamos. Vamos a ir viendo algunas relaciones y empezamos con este que tenemos acá. ¿sí? Nosotros dijimos que
Los cuatro surcos eran el calloso marginal, la cisura calcarina, el pericalloso, perdón, el calloso marginal. El surco central, ¿sí? El que vemos principalmente en la cara lateral del hemisferio, en general hace una muy pequeña mueca en esta cara, y uno puede decir que de acá hacia adelante es el lóbulo frontal y de acá hacia atrás es el lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces, esto es la cisura central o cisura de Rolando. ¿Sí? Y nosotros vamos a tener nuestro frontal ascendente, nuestro parietal ascendente. ¿Está bien? Entonces, este es el área motora primaria y esta va a ser nuestra área sensitiva primaria. ¿Sí? Los dos homúnculos, tanto el sensitivo como el motor, tienen el miembro inferior representado en esta zona. Entonces, si uno fuese con un neuroestimulador y uno le pasa una pequeña corriente en este sentido, aproximadamente 1 microvoltios, en un paciente que no estuviese relajado se le movería el miembro inferior contralateral. ¿eh? Y si el paciente estuviese despierto y uno le pone en esta zona ese mismo estímulo, el paciente dice, me están tocando, me están agarrando eh, ¿cómo se llama? El gemelo, la pierna, la rodilla, alguna parte del miembro inferior. ¿Sí? Entonces, área sensitiva primaria correspondiente al miembro inferior. ¿Está bien? Lo que está por delante, ¿sí? Todo esto es nuestro F1 o giro frontal superior. ¿Está bien? Giro frontal superior. Es muy grande y es la mayor parte de nuestro lóbulo frontal. En la cara externa, ¿sí? Del hemisferio, ustedes saben que el F2 pareciera que es el más grande. ¿Sí? Pero la cantidad de tejido que está en este giro frontal superior es muy importante. ¿Sí? En este giro frontal superior es donde, para acá por delante del área motora, ustedes se van a encontrar con el área suplementaria. Bien, entonces, ¿esta cuál era? ¿Y esta cuál era? Parieto occipital, calcarina. Bien, como les decía, entre la calcarina y la tienda, ¿sí? Nosotros podemos decir que este es el lobulillo lingual. Entre la calcarina y la parieto occipital podemos llamarle a esto la cuña, por la forma que tiene. Y del parieto occipital hacia Rolando, la precuña. Y en esta zona hay un lobulillo cuadrado que tiene que ver con incluyéndolo al Rolando. Es una nomenclatura antigua, pero se sigue usando, se sigue encontrando y por eso se las menciona. Bien, en la cisura calcarina, en las márgenes, nosotros vamos a encontrar el área visual primaria, área 17 de Brodmann. ¿Sí? Para recordarlo, esto es área 4 de Brodmann, esto es área 312 de Brodmann. Sigamos repasando. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos del hipotálamo? ¿Sí? Acá nosotros tenemos al tubérculo mamilar. Este es el piso del tercer ventrículo y tiene mucho que ver con lo que vamos a estar hablando en un ratito. ¿Sí? Este es el quiasma óptico, y entonces este es nuestro piso del tercer ventrículo, la parte libre del tercer ventrículo. Si recuerdan, tiene la parte tegmental, que tiene que ver relacionado con el mesencéfalo. Bien, nosotros tenemos entonces el cuerpo calloso, ¿sí? Con su rodete, su cuerpo, ¿sí? Su rodilla, su pico. Y del pico nosotros podemos ver una pequeña membranita que se llama lámina terminalis. Si nosotros tenemos que acceder al tercer ventrículo, podemos ir pegados a las órbitas, a la base del cráneo, uno podría llegar al tercer ventrículo por acá. ¿Sí? Y si no, otra forma es a través de los ventrículos, a través del monro,
uno puede llegar a este lugar y hacer conectar el tercer ventrículo con las cisternas premesencefálicas. Bien, seguimos. Esta es nuestra área subcallosa paraterminal, que ya la mencionamos anteriormente, ¿sí? Que está acá, es el septum lucidum. Esto es lo que me va a separar un ventrículo del correspondiente. O sea que nosotros acá, si este es el hemisferio derecho, nosotros estaríamos parados viéndolo en nuestro hemisferio izquierdo, y vemos el tabique que nos separa del otro lado el septum, el otro ventrículo. Bien, ¿sí? Como dijimos, este es nuestro tálamo, nuestro hipotálamo, y esto que está dibujado en naranja, cuando llega a la comisura blanca anterior, van a tener fibras que se van por detrás, postcomisurales, y algunas fibras que se van por delante o precomisurales, ¿sí? Entonces eso es nuestro trígono cerebral, ¿sí? Que viene del fornix, y después forma el trígono, y que tiene esta característica. La parte, el 30% más o menos comisural, va al área subcallosa, y el 70% va principalmente al tubérculo mamilar, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos, este es nuestro símbolo. Bien, y esto es como tenemos todo armadito, ¿sí? Nuestro giro parahipocampal, nuestro istmo, nuestro símbolo, nuestra área subcallosa, y estos son, digamos, los componentes eh, corticales de nuestro lóbulo límbico. Bien, entonces, además de verlo en un hemisferio, como vimos viendo recién nuestra cortes coronales, podemos reconocerlo, ¿sí? Si nosotros nos ubicamos, nosotros tenemos a nuestro septum lucidum, un ventrículo de un lado, este es el derecho, el ventrículo del otro lado, este es el izquierdo, ¿sí? Acá tenemos el tercer ventrículo, o de Silvio, por lo tanto, ¿sí? Lo que está por encima seguramente frontal, y acá nosotros tenemos al peñasco de un lado, al peñasco del otro lado. Estas son las orejas del paciente, ¿sí? Y este es el tronco encefálico, este es el mesencéfalo, este es la protuberancia, este es el bulbo, ¿sí? Y muy probablemente acá tengamos a la médula, ¿sí? Entonces, a nivel de la tienda del cerebro, dividiendo en lo que es la fosa supratentorial, ¿sí? Y en el medio de esto, nosotros acá podemos identificar al asta, ¿sí? Esfenoidal, ventricular, que se conecta con el ventrículo. Esto es parte del ventrículo lateral. Y esta es la cisterna, que son, o sea, también tiene el líquido cefalorraquídeo, igual que el ventrículo, son cisternas que están alrededor del mesencéfalo, ¿sí? Toda esta zona se llama región mesial, no sé, mesial y no medial, y tiene, digamos, el contenido de T5, del giro parahipocampal. Nosotros si lo vemos más grande, podemos identificar, ¿sí? Ventrículo lateral, Profe, una membrana. ¿eh? perdón que te interrumpa. Sí, A mí sí, sí, creo que no nos ningún está problema. apareciendo Dale. la imagen y lo que marcás no se ve, se congeló, no sé. Yo lo estoy viendo en
En el teléfono estoy viendo. A ver. Yo estoy viendo la diapositiva 56. Sí, sí, está hablando en ella, ¿eh? Bueno, y Sí, tipo, no puedo ver lo que que vamos señala. un poquitito. Lo que estoy señalando. Claro, al Sí, sí, principio cuando veo explicaste que la yo tampoco parte. lo veo ahora en el teléfono. Claro, sí, bueno. Lo tengo precisamente para eso. A ver si podemos hacerlo aparecer de alguna manera. Todo lo que. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a parar la grabación y empezamos de nuevo como una segunda vez y ponemos las dos grabaciones. ¿Eh? Bueno, De esa manera creo que gracias por avisar. de nada. Echamos, nos tomamos 3 minutos con